Mateo capítulo 6, versículo 5. Vemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Mateo 6, 5 en adelante. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad le digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Espíritu de Dios, que esta palabra sea colocada en nuestros corazones. Espíritu de Dios, que sea escuchada, sea entendida, sea asimilada. Podamos vivir en el Espíritu, vivir el Evangelio en el nombre poderoso de Jesús. La oración es fundamental. La oración es importante que como cristianos, hijos de Dios, practiquemos la oración, pero debemos reflexionar en por qué orar. ¿Por qué el pastor y los pastores de toda iglesia de sana doctrina nos impulsan a que oremos? ¿Por qué es tan fundamental la oración? ¿Por qué es tan fundamental leer, estudiar la Biblia? ¿Por qué es tan fundamental congregarnos? ¿Por qué es tan fundamental ser los hijos que Dios quiere que seamos? Entonces, hemos venido hablando sobre la oración y vamos a seguir hablando, pero es importante este pasaje donde estamos, Mateo 6, del versículo 5 al 15, porque es el único pasaje de Génesis a Apocalipsis que nos da instrucciones precisas de cómo orar. Escuche esto: el único pasaje de Génesis a Apocalipsis que nos da las instrucciones precisas de cómo debe ser nuestra oración. Nos da principios, nos da guía, de tal forma que debemos estudiarlo a fondo para orar de la forma que Dios quiere que oremos. Amén. Hay muchas partes en la Biblia donde dice: oren sin cesar, orando en todo tiempo, con toda súplica. Si está alguno enfermo, busca a los ancianos y oren. Nos dice orar, oren sin cesar, oren en todo tiempo. Pero no nos dice el cómo, la forma. Pero aquí Jesús en Mateo capítulo 6 nos muestra el cómo, la forma, principios que deben regir nuestra vida de oración. Entonces es fundamental que estudiemos, que profundicemos en pasajes como estos, que son tan vitales para nuestra vida espiritual. Lo primero que vamos a ver hoy va a ser un caso práctico: cómo podemos practicar estos principios de la oración del discípulo, tomando el Padre Nuestro como modelo para nosotros orar. Pero primero debemos aclarar ciertas convicciones en nuestro corazón. Y la primera convicción que debemos tener clara en nuestro corazón es: ¿qué es la oración? Eso es lo primero que debemos tener claro en nuestro corazón. Porque Dios desea que usted y yo seamos conscientes de lo que hagamos. Dios no quiere hijos inconscientes. Porque si Dios quisiera hijos inconscientes, robots, autómatas, ya te convertiría, pero no es así. Dios despierta nuestra conciencia a que somos hijos de Dios y discípulos de Jesús. Porque Dios no quiere robots. Dios quiere hijos que piensen, que sientan. Dios nos dio el lenguaje para comunicarnos con Él.
Dios nos dio los sentimientos para que los sintiéramos a Él. Dios nos dio el raciocinio, el cerebro, la capacidad de razonar para que pensáramos, meditáramos, lo entendiéramos a Él. Dios nos dio la capacidad moral y ética para hacer y vivir conforme a la presencia del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces debemos tener claras ciertas convicciones en nuestro corazón. ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? Muchas veces decimos, no, orar es comunicarme con Dios. Sí, eso está bien. No, orar es establecer una relación con Dios. Está bien, eso está bien. Pero debemos ir a la Biblia y nuestras respuestas ante la vida y ante diferentes interrogantes que nos hagan las personas, amigos, vecinos, debe estar anclada en la palabra. No te pueden preguntar, ¿qué es la oración? Bueno, yo pienso, no. Me han enseñado y sé por la Biblia que la oración es esto y esto y esto. Porque escuche esto, cada concepto espiritual que Dios quiere que nosotros llevemos a nuestro corazón está fuera de nosotros. La oración está fuera de nosotros. Está en la Biblia, está en el corazón de Dios. Pero cuando la estudiamos y la llevamos a nuestro corazón, se hace nuestra. Pero el concepto de oración no nace de lo que yo pienso, de lo que yo creo o lo que siento. Si me siento aburrido, no voy a orar. Si me van en la vida, van en la vida, ¿para qué orar? Si estoy enfermo, ¿para qué orar? No, la oración está fuera de mí. Porque es un concepto que nace en el corazón de Dios. Y que cuando yo lo estudio, lo practico, lo oro por el Espíritu Santo, entra a mi corazón y me bendice, me acerca al Señor. De tal forma que no depende de mi estado de ánimo, no depende de cómo estoy, pero sí interfiere. Sí, si usted se dedica a una vida de oración como debe ser, sus emociones serán diferentes. Su pensamiento será diferente. Su vida será diferente. Diferenciamos al hermano que ora y no ora, no para juzgar, pero usted sabe cómo es usted cuando ora y cuándo es usted como no ora. Yo me conozco cuando no oro. A su nombre. ¿Ya han visto esos pitufos azules? Los pitufitos. Hay uno que se llama gruñón. Ese por todo lo critica. Lo llevan cargado, no me gusta caminar cargado. Iba caminando, no me gusta caminar. Comida, no me gusta comer. Luego tenía hambre, no me gusta tener hambre. Bueno, más o menos así, más o menos, un poquito así el pastor. El doble. Cuando no ora. Pregunta de la pastora. Pero cuando oramos somos diferentes, porque entendemos que las cosas no están en nuestras manos. Porque mírense sus manos. Mírense sus manos. Ahora miren lo gigantesco de sus problemas. En esas manitos tan pequeños, ¿pueden sujetar todos esos problemas? Entonces el problema de la vida no es que haya cosas que se me salgan de las manos, porque estas manos tan pequeñas no pueden sujetar todo lo que estamos viendo así. Para volvernos locos, ¿no? Deudas, cosas que pagar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, los hijos, una cosa terrible. ¿Cuántas personas se suicidan? ¿Por qué se suicidan? Porque quieren tomar su vida en las manos. Pero no podemos ser tan orgullosos y creer que en estas manos tan pequeñas pueden caber todas nuestras situaciones. No, hay cosas que se nos salen de nuestras manos, que nos llevan al límite. Pero es bueno a veces el límite, porque es Dios quien nos está llamando. ¿Para qué? Para que llevemos primeramente nuestra vida a sus manos, y cuando llevemos nuestra vida llevemos todos nuestros asuntos, y las manos de Dios son tan gigantes, son tan poderosas, que no hay nada ni nadie que se salga de las manos del Señor. Quien está en las manos del Señor está asegurado, y quien está en las manos del Señor tiene su vida asegurada en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces miren, seríamos muy pequeños de mente, creen que podemos sujetar nuestra vida, que se nos escapa en un suspiro. ¿Cuántas muertes de personas? Oye, se cayó y medio se tropezó y ya está muerto. La vida se nos escapa en un suspiro. Por eso necesitamos mirar al cielo, aquel que todo lo puede. Entonces empecemos mirando qué es la oración. Yo quiero que abra su Biblia y que anclemos esta convicción desde nuestro corazón, desde la Biblia a nuestro corazón, y que usted lo pueda observar conmigo cómo la Biblia y cómo Jesús define la oración. Rápidamente, versículo 6,
Ahí estamos en Mateo 6. Y definamos la oración rápidamente. Escucha, está hablando Jesús. Y dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ¿ora a quién? A tu Padre que está en secreto. Mire, eso está hablando de quién. ¿A quién tenemos que orar? A nuestro Padre, a Dios Padre. Vamos al versículo 8. Versículo 8. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre. ¿Qué está repitiendo Jesús? Padre. Versículo 6. Su Padre está en el secreto. Versículo 8. Su Padre los conoce, sabe de qué tienen necesidad. Versículo 9. ¿Qué dice? Ustedes pues oren de esta manera. ¿Y qué dice? ¿Padre qué? Padre nuestro. Ojo. ¿Cuántas veces nos repite Jesús esta misma idea? Este mismo pensamiento. 3. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Marta, Marta, Marta? ¿Le repitió cuánto? 2 veces el nombre es, oye, presta atención a lo que te voy a decir. Pero ya 3. 3 veces porque esto es supremamente, es superlativo que lo entiendas. Es superlativo que lo entiendas. Entonces Jesús nos dice en el 6 que Dios es nuestro Padre, en el 8 nos recalca que es nuestro Padre y en el 9 nos vuelve a recordar que Dios es nuestro Padre. Entonces de ahí me voy armando la definición que tiene que estar en mi corazón. La oración tiene que ver con quién. Miren, no se trata de mí. La oración se trata de quién. Así que no es bendíceme, dame, ayúdame. Dios bendice, Dios ayuda, Dios da. Pero no se trata de mí, de mí. ¿Se trata de quién? Del Padre. De Dios, que es que es nuestro Padre. Entonces empezamos, Dios, empieza Jesús a definir la oración desde la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre. Eso es lo primero que quiere Jesús llamar la atención. Dios es nuestro Padre. Y ahora mire, versículo 5, Jesús está hablando de los hipócritas. Dice que no oren como los hipócritas, porque a ellos les encanta levantar las manos en las iglesias o en las calles para ser vistos por los hombres. No hagan así, porque su Padre que está en el secreto los ve. Sí, los ve desde el secreto. Pero mire, ya tenemos la idea primero de que la oración tiene que ver con el Padre. Ahora Jesús está hablando de los hipócritas y nos está mostrando 3 tipos de oración. La oración del hipócrita, versículo 5. La oración del gentil, el que no conoce a Dios, versículo 7. Y en el versículo 9 nos está mostrando la oración del discípulo. Usted puede orar de forma hipócrita, puede orar de forma gentil o puede orar de forma como los discípulos debemos orar. Entonces cuando hablan los hipócritas, dice, ellos levantan las manos para ser vistos por los hombres, para ser alabados. Los hipócritas oraban porque querían relacionarse con las personas, pero de una forma ventajosa, de que ellos fueran considerados mejores que las demás personas. Tenían una relación ventajosa con el prójimo. Altiva. Y Dios dice, no. Cuando ustedes oren, no busquen relacionarse con las demás personas de forma altiva o ganar en esa relación un lugar prominente. Ustedes busquen cuando oren relacionarse con su Padre que está en el secreto. Miren, entonces nos habla de Padre, ahora nos habla de buscar una relación con nuestro Padre. Relación. La segunda palabra que define la oración es relación. ¿Cuál es la primera? Padre, Dios Padre. La segunda, relación. Ahora en el versículo 7, Jesús dice, no oren tampoco como los gentiles, porque ellos creen que por su palabrería manipularán a Dios. Mas cuando ustedes oren, sepa que su Padre los conoce, conoce lo que ustedes necesitan. ¿Dios qué? Nos conoce. Y conoce lo que usted y yo necesitamos. Mire, ¿cómo yo sé que una persona necesita algo? Porque primero tengo que conocerla. Entonces, como Dios me conoce, Dios sabe lo que yo necesito. Conocer. Si Dios me conoce, también es mi tarea conocer al Señor.
Entonces, primera palabra para definir la oración que Jesús nos da: Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Segunda palabra, relación. Y tercera palabra, conocimiento. Entonces, con estas tres palabras definamos, según los términos de Jesús, la oración. ¿Qué es la oración según Jesús? La oración es un medio de gracia, un recurso espiritual. Cuando hablamos de gracia, hablamos de recursos espirituales por el cual Jesús se da a nuestra vida. Entonces, ¿qué es la oración? Es un medio de gracia que en Jesús nos permite crecer en el conocimiento de Dios como Padre y nos permite crecer en nuestra relación de Dios como Padre. Resumiendo, la oración en Cristo Jesús nos permite crecer en conocer y relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Miren, el deseo de Dios es relacionarnos, que nos relacionemos y que entendamos que somos sus hijos. A su nombre. Apocalipsis capítulo 21, escuche esto, y habla del nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva creación de Dios. Ya todo es consumado y hay un nuevo cielo donde Dios habita y donde habitaremos con Dios por la eternidad. Pero hay algo hermoso que nos muestra, y es que dice que los que venzan, los que abracen a Cristo como Salvador y Rey y se mantengan firmes, Dios dice, heredarán. Los llama los vencedores. Y heredarán todas estas cosas, toda la nueva creación. Y además dice, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Miren, ya al final de los tiempos, ¿ellos serán qué? Mis hijos. De principio a fin en la Biblia encontramos que Dios está atrayendo hijos para sí. Para sí. Entonces debemos crecer en la conciencia de que yo soy un hijo de Dios y que la oración es un medio de gracia en Jesús por la cual yo crezco en el conocimiento de Dios como Padre, porque Él es nuestro Padre y Él quiere que entendamos que somos sus hijos y que en Él no nos va a faltar nada. Porque si nosotros, siendo padres imperfectos terrenalmente, un hijo nos pide pescado, no le vamos a dar una serpiente. Un hijo nos pide huevo, no le vamos a dar un escorpión, dice la palabra. ¿Cuánto más su Padre perfecto que está en el cielo no le dará el Espíritu Santo de Dios y con Él todas las cosas? A su nombre. Entonces la oración es fundamental, porque en Cristo Jesús me permite crecer en conocimiento y en relación de Dios como Padre. Ahí es donde tenemos que crecer. Hay mucha orfandad en la iglesia universal y muchos se sienten solos, huérfanos, pero tenemos un Padre. Jesús, estando en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has? Es la primera vez que Jesús no se refiere a Dios como Padre. Miren, ahí en ese momento, Jesús siempre dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Pero es la primera vez donde Jesús no se refiere a Dios como Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que hubo un momento de ruptura, no en lo divino, porque la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no se pueden dividir, pero sí la humanidad de Jesús. El Padre, por un momento, cuando todo el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús, tuvo que darle la espalda. Al que no conoció pecado, se hizo pecador por cada uno de nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados. Amén. Y solamente Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Para que ninguno, desde ahí, desde ese momento, hasta toda la eternidad, ningún hijo de Dios pudiera decir, Dios mío, me has desamparado. Porque tenemos un Dios Padre que está por nosotros, que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón estará tranquilo, que contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque tengo un Dios que es ¿qué? Mi Padre. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Ahora, llamamos a Dios. ¿Cómo llamamos a Dios? Dios. El nombre Dios, que es universal,
viene del hebreo, de la traducción Elohim. Elohim es un superlativo, y cuando usted dice Dios, está diciendo Elohim en hebreo, que es en español Dios, y significa el poderoso, el fuerte. Cuando decimos Dios, estamos diciendo el poderoso, el fuerte. Pero Dios es tan bueno que hacia sus hijos no solamente quiere que nos colocamos como el poderoso o el fuerte, sino el Padre. Ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos como Padre. Segundo, ¿por qué orar? ¿Por qué debemos orar? Vamos al versículo 9, rápidamente. Bueno, vamos al versículo, tenga el versículo 9 ahí, y acompáñenme al capítulo 5. Que nos invita y nos muestra por qué orar. Ya está ahí en el 5, capítulo 5, versículo 1. ¿Está ahí? Amén. Mateo 5, versículo 1. Cuando Jesús vio las multitudes, ¿qué vio Jesús? Las multitudes. Subió a un monte. El sermón del monte, subió a un monte. Y después de sentarse, ¿quiénes vinieron? ¿Las multitudes? Sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Jesús a quién está enseñando? ¿A las multitudes o a sus discípulos? Los discípulos. ¿Las multitudes eran discípulos? Todavía no. Pero Jesús estaba capacitando a sus discípulos para llevar a Cristo a las multitudes. Pero aquí cuando vemos el sermón del monte, quizás en nuestra mente nos imaginamos una cantidad de personas. Porque habla primero de la multitud. No, Jesús le enseñaba a sus discípulos. ¿A quién estaba enseñando Jesús? Discípulos. Y el sermón del monte va del versículo 5, del capítulo 5, 6, 7. Es un sermón, es una prédica. Si yo le predicara esto me demoraría un año. Tuviéramos un año aquí de corrido. Una cantidad de cosas. Jesús. Y en el corazón del sermón del monte está versículo 6, la oración. Exactamente ahí en el medio del corazón del sermón del monte está la oración. Entonces, miremos por qué orar. Versículo 9, ahora sí, 6, 9. 6, 9. Ustedes pues, ¿qué dice Jesús? Ustedes. ¿A quién se está refiriendo? Mire, ya vimos allá que fueron los discípulos que vinieron a él y le abrió su boca y les enseñaba. Ahora, ¿quién él está refiriéndose a alguien? Ustedes. Mire, no dice discípulos, pero usted debe seguir la línea para no decir a quién será. A los fariseos, a las multitudes. ¿A quién está refiriendo? ¿Es usted? ¿A quién? A los discípulos. Ustedes, es decir, ustedes mis discípulos, pues oren de esta manera. Ahora, cuando dice oren, ese es un verbo y está en imperativo. Jesús nos está dando una sugerencia, una orden. Nos está dando una orden. Ese verbo que ustedes ven ahí, ustedes mis discípulos, oren. De esta manera nos está dando un imperativo, una orden. No es una sugerencia. No es un de pronto, no es un consejito, no es un tip. 7 tips para mejorar la oración. 7 tips para lograr la oración que te hacen evitar. Nos gusta, ¿verdad? Ustedes, mis discípulos, oren de esta manera. Entonces, ¿por qué orar? Simple. Porque es una orden que viene del cielo. Yo no te mando a orar, te manda el cielo. No es mi deber mandarte a orar. No es mi deber meterme en tu vida de oración. Pues recuerda que no viene del pastor. Es una orden directa ¿de dónde? Del cielo. Oren. Cuando ustedes lean ese 9, entiendan que es un imperativo. Y nos está dando una orden del mismo Jesús. ¿Y a quién? A las multitudes, no a los que son discípulos. Ay, pero es que la hermana Marujita no quiere orar, yo tampoco voy a orar. No, si la hermana Marujita no quiere orar, ella se va a meter en problemas con Dios.
No seas Marujito 2. A su nombre. Porque estamos, si tal persona no, es tú y tu Padre que está en los cielos. Y tú que has entendido que la oración es imperativo del cielo. Jesús nos manda a orar. ¿Por qué orar? Sencillo. Porque Jesús lo manda. Jesús te ordena que ores. Y esto a veces nos pisa el callo. Porque por naturaleza somos desobedientes. Que me toca es morirme. ¿Cuántos todavía están ahí? Mandamientos imperativos que están en la Biblia. Y muchos quisieran arrancarle pedazos a la Biblia. Imperativos. Se casará un hombre con una mujer y establecerán una familia. Imperativo, no es un consejito. No es si quieres o no quieres, no. Es una orden del cielo. Hombre y mujer se casarán. No que son los tuzos, que son ambiguos, que son antiguos, que son somos echados a la Biblia. No que son enchapados a la antigua, no, somos enchapados a la Biblia. Y son imperativos. Dios hizo un hombre y una mujer. Está ahí. Yo quisiera arrancarlo, pero Dios sabía que había eso en los corazones del hombre. ¿Qué dijo? El que arranque parte de la Biblia, yo también arrancaré, borraré su nombre del libro de los cielos. Pero entonces uno, sabiendo que no podían arrancarla, entonces quisieron añadirle. Y esto también les va peor. Al final, a poder usted puede leer el que quita y el que le añade, el que le corta. Tenemos que dar la Biblia tal y como es. Entonces, ¿por qué voy a orar? ¿Por qué orar? No porque el pastor predicó sobre oración. No, porque Jesús dijo: usted, si es mi discípulo, va a orar de la siguiente manera. A su nombre. Gloria. Tercer punto, y nos vamos. Las 4 miradas de la oración. Es una sugerencia. Esto sí es una sugerencia, no es imperativo. No es que lo haga tal cual. Esto sí es un consejo pastoral de una forma práctica, de una forma pedagógica, de una forma a nivel de enseñanza, de cómo podemos aplicar los principios del Padre Nuestro, que mejor deberíamos llamar la oración del discípulo, porque Jesús le está enseñando a los discípulos. La oración, cuando escuche la oración del discípulo, está hablando del Padre Nuestro. Es la oración del discípulo. Y esto que vamos a ver, este tercer punto, es práctico, es una forma de aplicar los principios que hay en el Padre Nuestro, en la oración del discípulo, no para repetirlos, no tomarlos como, es un consejo pastoral. Esto tengo que, porque no, pastor mío que tenía, usted no. Tenemos que orar como Jesús nos dijo. Entonces hicimos una reflexión, meditamos, estuvimos ahí estudiándolo, mirándolo, cómo podemos llevar estos principios de tal forma que la iglesia pueda asimilarlo y pueda ser de bendición para su oración. Entonces, para hacer una forma pedagógica, vamos a aplicar esta metáfora, una analogía de las 4 miradas. Mire conmigo hacia arriba. Esa es la primera mirada. La oración nos invita a mirar. La mirada hacia arriba o la mirada hacia el cielo. Ahora mire hacia abajo. Lo segundo que invita a la oración es a mirar hacia abajo o hacia la tierra. ¿Cómo está la tierra? La tercera mirada es hacia los lados. Haga conmigo así. ¿Y quién está a su lado? La hermanita. Su hermano. Su iglesia, la iglesia de Cristo. Nos invita a mirar hacia mi hermano, hacia la iglesia, hacia la comunidad de fe y pedir por la comunidad de fe. Y lo cuarto, haga conmigo así, al corazón ahí. Me hace mirar hacia adentro, la mirada hacia el corazón. Entonces, primera mirada de la oración, hacia arriba o hacia el cielo. Segunda mirada, hacia abajo, hacia la tierra. Tercera mirada, hacia los lados, hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia, la comunidad de fe. Y cuarta mirada, hacia adentro, una mirada hacia adentro, hacia mi corazón. Como todo, aunque sea un ejemplo, un ejercicio, una sugerencia, para que usted
añada estos principios de la oración del discípulo a su propia oración, tiene que estar anclada en la palabra. Entonces vamos a la palabra, ya en el versículo 9, haya conmigo la Biblia, de tal forma que cuando usted lea la Biblia, ya esta parte usted la lea diferente, en un nuevo panorama. Versículo 9, 6-9 de Mateo. Ustedes pues, ¿recuerdan el imperativo? Un consejito. Cuando usted no tenga ganas de orar, pastor, ¿qué me recomienda que me cuesta? No tengo ganas de orar. Mateo 6:9. Amén. No te voy a mandar a orar, te voy a mandar a Mateo 6:9. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro, ¿estás dónde? En los cielos. Esa es la primera mirada de la oración. La misma oración, el mismo texto me hace mirar hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Está Dios. Está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces la primera mirada es hacia el cielo. Cuando empiece a orar, primero recuerde, uno se levanta cansado, se levanta con sueño, quisiera uno estar roncando, no orando sino roncando. Pero entonces uno se recuerda a Mateo 6:9. Mas ustedes, mis discípulos, orarán, mi Señor. Y se te quita lo que a su nombre. Y entonces empiezas a mirar al cielo. Sal de ti, del entorno. A veces nos metemos, no, Señor, dame, Señor, me falta esto, o sea, aquello. No, primero mira hacia el cielo. Ponga su vista en el cielo. Puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Si ustedes son de Cristo, busquen las cosas de arriba, a donde está sentado Cristo a la diestra de Dios Padre. El salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nos invita a mirar hacia el cielo, hacia Dios. Y entonces empezamos orando y alabando a Dios. Tú que estás sentado en el trono, tú que eres eterno, tú que estás sobre todo principado, sobre toda potestad. A ti, Padre bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, te adoro, te bendigo, te exalto. Reconozco que tú eres creador y sustentador de todo y de todo es eterno, infinito, inmutable. En gloria, poder, amor, sabiduría. Y a través de ti, solo por ti, tú gobiernas. Eres soberano de todo. Mire, cuando usted empieza orando, mirando al cielo, entiende que Él es soberano. Y usted la preocupación se le va. No se le va yendo, lo va colocando en las manos del Señor. Tú que eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Un Dios de historia, que tiene historia. Que no nos dio a creer las cosas de la nada, sino que nos dio un libro en el cual registra lo que Él quiere que nosotros aprendamos para crecer en Él. A ti te adoro. Te adoro, Jesús, que estás sentado a la diestra del Dios Padre. Mire, sigo mirando hacia el cielo. Tú que moriste en esa cruz, también me invita a mirar hacia la cruz. Derramaste cada gota de sangre y moriste. Moriste por mí. Gracias por ese sacrificio tan grande. Y te recibo cada día como mi Salvador y Rey. Cada día como mi Salvador y Rey. Jesús, tú moriste por mí. Ahora que yo cada día pueda morir por ti, en ti y para ti. Y vivir cada día, cada segundo, cada instante para tu voluntad, para tu presencia. Espíritu Santo, que traes el cielo a mi corazón. Tú eres mi amigo, mi compañero, mi guía, mi consolador, quien me convence de pecado, de justicia, de juicio. Aleluya. Y me guía toda verdad. Sé mi amigo, sé mi compañero. Vence mi resistencia. Ayúdame a ser el hijo, el discípulo que Dios quiere que sea. Rompe, quebranta mis pecados. Dame fuerza para ser el vencedor que heredará las grandes bendiciones del Señor. Estás mirando al cielo, adorando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a adorar y reconocer la inmensidad del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, empieza humildad en tu corazón y empiezas a verte tan pequeño y a reconocerte como pecador. Entonces, en medio de la oración, tú le pides perdón a Dios. Perdón, Señor, porque te he fallado. Tú estás en los cielos, yo estoy aquí en la tierra, soy tan pequeño. Y le pides perdón a Dios porque has pecado
en palabras, en actos, en pensamientos, en sentimientos, en obras, porque no hemos vivido el Evangelio como Dios quiere que lo vivamos, porque este corazón nos engaña y quiere guiarnos a lo que no está bien. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido ni crecido como tus discípulos y hemos hecho discípulos para ti. Perdónanos, Señor, porque en el día de ayer tú empiezas a mirar el día de ayer. Tuve una mirada que no debía mirar, escuchar lo que no debía escuchar, hice algo que no debía, me enojé por esto. Empieza a pedirle a Dios que está en los cielos, tu Padre que está en los cielos, que te ayude, que te perdone. Hay una cuestión en el perdón. Y estás mirando a los cielos y te estás cubriendo con la sangre del Cordero, porque sabes que hay luchas espirituales y no puedes solo. Necesitas la armadura de Dios. Entonces toma la armadura de Dios que te ha dado el Señor. Tomas el cinturón, la verdad, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada, el Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu Santo, y perseverando en ello, orando por todos los santos. Estás orando, estás mirando al cielo, estás preparándote para guerrear, colocándote la armadura de Dios, orando por todos los santos, por la iglesia del Señor. Y ya el cielo te hace mirar entonces hacia la tierra. ¿Y cómo oramos con respecto a la segunda mirada hacia la tierra? Versículo, ahí en el 9. Padre nuestro, santifica tu nombre, así en la tierra como en el cielo. Estas son peticiones que tienen que ver con la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, venga tu reinado, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, papito Dios, Dios Padre, haz tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Algunos dicen que estas tres cláusulas, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, todas estas deberían terminar con así en la tierra como en el cielo. Y que esta última cláusula, así en la tierra como en el cielo, debería repetirse: santificado sea tu nombre, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces oramos por la tierra. ¿Cómo está la tierra? Hay violencia, hay hambre, hay tristeza, hay escasez, hay gente muriendo, hay niños muriendo, hay enfermedad, desamor. Pero tú sabes que en todo eso, lo que más necesita la tierra, ¿qué es? Que el nombre de Dios sea santificado, así en la tierra como en el cielo. Que el reinado de Dios venga sobre la tierra como en el cielo. Que la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, venga a la tierra, se haga en la tierra como en el cielo. ¿Estás orando por la tierra? ¿Oras por tus familiares que no conocen a Cristo? ¿Oras por tus vecinos, por tu vecindario? ¿Oras por diferentes cosas que tengas que hacer en la tierra? ¿Oras por deudas? Empieza a orar por cosas que sabes que debes hacer en la tierra, pero en función de la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Ser y crecer como discípulos y hacer discípulos para el Señor. Si empiezas a orar al Señor, Señor, que tus iglesias se puedan levantar con fundaciones bíblicas, discipulares para tu gloria, porque todo es para la gloria del Señor. Que tu iglesia se pueda levantar con medios, con departamentos de comunicaciones, pero bíblicos, discipulares, para la gloria del Señor. Señor, sigue levantando ministerios de palabra como sal y pimienta, pero que sean para tu gloria, que sean bíblicos, discipulares y para tu gloria, que afecten de forma cristiana la iglesia. Y estás pidiendo, porque lo que podemos mejor pedir para la tierra es la venida de Cristo. Amén. Es Cristo en los corazones. Es Cristo en los corazones. Cuando oras, venga tu reino, estás orando por el corazón de los incrédulos.
Que Cristo rompa esa resistencia, quebrante los corazones y vengan bajo el gobierno universal del Señor. Estás orando porque la iglesia experimente plenamente, escuche esto, el gobierno de Dios. Y cada hijo, cada discípulo de Dios puede responder al gobierno de Dios de forma amorosa, fiel e incondicional. A su nombre. A su nombre. Y entonces luego empiezas a mirar, la tercera mirada hacia los lados, hacia la iglesia de Cristo, que está en la tierra, que está en medio de este caos, pero que es la sal y la luz de esta tierra. ¿Y qué pides entonces para la iglesia? Porque el versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día, es la oración que el discípulo le hace a Dios para que bendiga a los discípulos. No para cualquiera es el pan nuestro de cada día, es para los hijos de Dios. Es la iglesia pidiendo para la iglesia, es el discípulo pidiendo para los hijos de Dios, que ya tienen a Cristo. Porque la iglesia, la tierra, lo único que necesita es a Cristo. Y de ahí viene el cambio. A su nombre. Pero la iglesia que ya tiene a Cristo, Dios sabe que hay necesidades de la iglesia. Estoy hablando de cada hijo de Dios. Entonces Dios nos dice que ¿qué pidamos? Dios Padre que estás en los cielos, dale a tu iglesia, dale a tus hijos, a cada uno de tus discípulos, el pan nuestro de cada día. De cada día. Es decir, el alimento diario, y es decir, lo necesario para hacer la obra de Dios, para hacer, crecer como discípulos y hacer discípulos para el Señor. Y también que nos dé el pan de la venida de Cristo, que comeremos juntos en esas bodas del Cordero. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y seguimos orando, mirando la mirada hacia los lados, hacia la iglesia. Perdona a tu iglesia, perdónanos, Señor, nuestras deudas, como también tu iglesia perdona a sus deudores. Le pedimos a Dios que haya un corazón en la iglesia perdonador, que la iglesia pueda perdonar y cada uno de nosotros perdonemos y seamos perdonados por el Señor. Pedimos para nuestra iglesia y no dejes caer en tentación a tu iglesia, sino que fortalécela en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor, y no nos dejes en manos del maligno. Estamos orando por la iglesia. ¿Y qué pedimos para la iglesia? Señor, capacita a tu iglesia, capacita a cada uno de tus hijos, que no haya ningún hijo tuyo ocioso en el reino de los cielos. Muévelo, estremécelo, quebranta toda resistencia y capacítalo para la buena obra del ministerio, para la buena obra de Dios, que es crecer como discípulo y hacer discípulos para Jesús. Señor, que en cada iglesia haya colegios cristianos donde los hijos de los hermanos crezcan en la palabra del Señor. Colegios bíblicos, discipulares, para tu gloria, políglotas que lleven el mensaje a cada nación de esta tierra. Que en tu iglesia haya doctores en la palabra, en divinidades, en teología, que haya gente que piense, que avance con el reino de los cielos, que crezca en la palabra, que haya literatura, que haya cine, que hagan novelas, que hagan todo en la base bíblica, discipular y para la gloria del Señor. Amén. Que la iglesia se levante a hacer lo que Dios ha llamado a hacer. Enseña a tu iglesia, capacita a tu iglesia. En el nombre de Jesús estamos orando por la iglesia, mirando a nuestros familiares. La iglesia santa del Cordero. Enséñale a tu iglesia, pero primordialmente enséñale a tu iglesia a profundidad tu palabra. Dale los medios, capacítala, que se levanten obreros que escriban cosas bíblicas, discipulares para tu gloria, y que la iglesia sea alimentada. Líbrala de los falsos obreros, de las falsas ovejas que las dañarían. Líbrala, Señor. Estamos orando por la iglesia. Palabra, Señor, y que la iglesia pueda fortalecerse y crecer en dominio propio cada día y será lo que tú le has llamado a hacer. Y terminamos en el versículo 13.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y eso me invita a mirar hacia adentro. Porque tuyo, Dios Padre que estás en los cielos, es el poder, es el reino, el poder y la gloria. Nos invita a mirar nuestro corazón. Qué tan comprometidos estamos con el gobierno de Dios, con su gloria, con su poder. Nos invita a mirar nuestro corazón si estamos orando de forma vacía o verdad nos interesa que el reino de los cielos sea establecido plenamente en la tierra. Entonces en nuestro corazón pedimos, Señor, no nos deje, quebranta toda resistencia. Y oramos pidiéndole, Dios Padre, ven, ven, santifica tu nombre así en la tierra como en el cielo. Oramos desde nuestro corazón, Señor, Dios Padre, venga tu reino así en la tierra como en el cielo. Oramos, Señor, haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos tu palabra. Oramos a Dios por su palabra que sale de su boca. Que seamos llenos del Espíritu Santo y vamos en el Espíritu Santo. Que lo conozcamos profundamente y lo demos a conocer. Que nos dé más de su gracia, que es lo único que necesitamos para vivir, lo que debemos vivir en esta vida. Que nos dé frutos abundantes, es decir, el carácter y la obra de Cristo. Colocando todos nuestros asuntos, este día, este mes de mayo que empieza, esta escuela dominical, esta semana que inicia, en las manos del Señor. Porque nuestra familia, la familia de Cristo, está en las manos de nuestro amado Salvador. Y las manos de nuestro amado Salvador es el mejor lugar donde su iglesia, la iglesia de Cristo, debemos